Listos, Segunda de Reyes capítulo 25. De hecho, la semana pasada nos quedamos, yo casi me quedo sin voz, pero nos quedamos en el capítulo 24, en el versículo, sí terminamos, pero vamos a un poquito atrás en el versículo 18. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Acuérdate, cae primero Israel y de ahí toda esta división viene desde cuando termina de reinar Salomón. Eso lo vimos en Primera de Reyes y al inicio de Segunda de Reyes. Termina de reinar Salomón y el reino se divide. Entonces tienes el reino del norte, tienes el reino del sur, y de pronto la Biblia está hablando de un rey de Judá, un rey de Israel, un rey de Judá, un rey de Israel, un rey de Judá, pero de pronto se termina el rey de Israel. Vienen los asirios, atacan Israel y los llevan a cautiverio. Eso es lo que se llaman las tribus perdidas de Israel, que no están perdidas. Dios sí sabe a dónde fue y sabe por qué fueron ahí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se queda solamente el reino de Judá. Y el reino de Judá se queda 134 años más que el de Israel. Entonces, ahora, de Primera de Reyes y Segunda de Reyes es 400 años de historia. O sea, desde que Salomón levanta el primer templo hasta la caída de Jerusalén, que es lo que vamos a ver hoy, son 400 años de historia, y es importante que te ubiques como en una línea del tiempo y qué es lo que está pasando y por qué sucede. Ya vimos la semana pasada los diferentes imperios que se levantan, ¿no? Los asirios, después vienen los babilonios, después vienen los persas y después vienen el imperio romano, y después viene Joacás 3 meses, Joaquín 11 años, Joaquín 3 meses, y después viene su tío, que es impuesto por el rey de Babilonia, que es Matanías, que es tío de Joaquín, es hermano de Josías. Ya te duele la cabeza de tantos nombres. Pero si lo pones en una hojita así y dices, ok, es este, ya no es tan complicado, y hasta de pronto ya hasta te lo puedes memorizar el orden. Ahora vimos la semana pasada cómo todos estos reyes están en el linaje de Mateo capítulo 1 de Jesús. O sea, por eso tan importante, por eso tan importante la tribu de Judá, de donde tiene que venir el Mesías, prometido desde Génesis capítulo 3. Y entonces vamos a iniciar en Matanías, que es tío de Joaquín, hijo de Josías. El rey de Babilonia lo impone. Eso está en el capítulo 24, versículo 18. Entonces, de 21 años era Sedequías. Ahora Sedequías es Matanías, ¿no? Le cambia el rey de Babilonia el nombre. Eso está en el versículo 17. ¿Por qué le cambia el rey de Babilonia el nombre? Nada más porque el rey de Babilonia está diciendo: quien manda aquí soy yo. Y por eso en Daniel vimos la semana pasada, Daniel capítulo 1, cómo también Babilonia le cambia el nombre a Daniel y a sus amigos. Simplemente quiere cambiarlos de identidad. Y con palabras, ¿no? Tú puedes cambiar muchas cosas en la cultura. Al final es como nos comunicamos los hombres. Por eso hoy el mundo, y hay una corriente fuertísima de LGTBQ++, que ya se están metiendo con los pronombres. Entonces ya no es él y ella, sino es ella. Y ya no es todo ni todas, es todes. Y entonces como inclusión, y cada quien puede ser lo que tú quieras. O sea, simplemente tú amaneces y te sientes como un nuevo pronombre y tú puedes modificarlo y decirlo así. Y si alguien no te dice con tu pronombre, ya entonces te cancelan. Ya no estás incluyendo a la persona. O sea, tremendo lo que está pasando, y están bloqueando a gente que tiene influencia en Twitter y en Facebook y en Instagram por decir que no se van a adaptar a esa parte de la cultura. Entonces, tienes que tener cuidado con eso, y pues métete a investigar y ver todo eso. Pero la Biblia lo que hace es simplemente que cuando el ser humano se está desviando, y la corriente del mundo es fuertísima, te jala. O sea, de veras, te metes en la corriente y te jala. Y tú tienes que estar pidiéndole: Dios, corrige mi camino. O sea, no me quiero desviar en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere ser cancelado y no ser tomado en cuenta? Pero yo prefiero ser cancelado por la corriente del mundo y ser tomado en cuenta por Dios, y ya, aunque me quede solo, como vimos la semana pasada. Y Jeremías está en medio de todo esto, él está profetizando. Jeremías nunca se casa. Es más, vamos a ver que compra un terreno en Anatot, y al final
pero lo compra en el peor momento, donde ya bien, los de Babilonia ya están sitiando la ciudad, y va y dice, ok, tu tío te va a vender un terreno ahí, cómpraselo. O sea, ¿quién quiere comprar un terreno en medio de eso? Pero lo que Dios le está diciendo es, un día ese terreno va a valer. Ahorita no, pero un día va a valer. Y lo que le está dando a Jeremías, Dios, es esperanza. Y hoy vamos a ver, en medio de tragedia y ruinas y cenizas de Jerusalén con la caída, en medio de todo eso, cómo puede haber esperanza. Entonces tienes que poner tus ojos más adelantito y ahí puedes ver eso. Entonces, versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, entonces está dando un resumen, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oíste. Es el ministerio que el Dios le da a Jeremías. Vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar, nadie te va a oír, pero tú vas a hablar. Nadie le hace caso, pero al final vamos a ver cómo Dios honra a Jeremías. Y versículo 8, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios usa a Nabucodonosor sin ser su pueblo, sin ser judío. ¿Para qué? Para hacer una obra en su pueblo, para disciplinarlos y castigarlos y llevarlos a cautiverio. Y los traeré como contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. No quisieron hacer caso. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Y así vamos a ver cómo sucede en Segunda de Reyes, ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Y dices, órale. Pero mira las siguientes dos palabras: 70 años. Solamente 70 años. Y entonces Daniel capítulo 9, él se da cuenta de estas cosas. Y mira, vamos a Daniel capítulo 9. Y vas a ver, Daniel es llevado a cautiverio, a Babilonia. Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 6, Daniel ora 3 veces al día y dice que abre las ventanas y ora hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Pero ¿qué crees? Cuando Daniel está orando no hay templo, no hay sacrificio. La ciudad está completamente despoblada y desolada. Y es un joven que llegó a Babilonia de joven, pero decidió que él vivir en Babilonia, que no lo decidió él, lo decidió Dios, pero decidió que Babilonia no viviera en su corazón. Vimos la semana pasada, decidió no contaminarse con Babilonia. Y entonces en Babilonia, no importa en dónde estés físicamente, tú puedes buscar a Dios. Y entonces, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuera, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, ahí está Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Cuáles? Los rollos, los pergaminos, la Biblia. Ahora exactamente nos dice qué libro. El número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, lo que acabamos de leer. ¿Cuántos años? 70. Entonces Daniel estaba leyendo lo mismo que tú acabas de leer en Jeremías. Tú puedes leer exactamente lo mismo y tú ver lo que vio Daniel, y no solamente lo que ve Daniel, sino tú puedes ver más allá. Y entonces, del profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 17 más adelante, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio, pero Señor, si tú quieres, resplandece tu rostro por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. Nunca eleves tu oración a Dios confiado en tu justicia, sino
en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios hace las cosas por amor de sí mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y entonces, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando, y fíjate, sigue orando y Dios ya trae la respuesta. Y a veces va a pasar así contigo. Mientras estás orando, Dios ya trae la respuesta en camino. Ten paciencia, sigue orando. Y entonces aún estaba hablando en oración. Ahora, ¿qué estaba orando? Lo que entendió de las escrituras de Jeremías. Entonces, cuando te pongas a orar, lee tu Biblia, lo que entiendas, eso ora a Dios. Porque si lo entiendes bien, ahí viene la respuesta en camino. Y entonces, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, pero ya no hay sacrificio. Pero era como a la hora, era a las 3 de la tarde, cuando Jesús está en la cruz diciendo, consumado es también. Entonces Él está viendo el pasado, Él está orando por el presente, pero Él también, una de las cosas que le va a mostrar Dios a Él es el futuro. Sí, van a regresar y es 70 años, pon atención, Daniel, pero le va a llevar más allá. Y entonces vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Quien te tiene que hacer entender es Dios. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Quién no necesita eso? Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Antes de que orara ya estaba dada la orden por Dios y ya venía en camino. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Subraya eso en tu Biblia. Eso dice Efesios que somos. Somos amados de Dios. Somos sus hijos. Somos suyos. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y entonces le va a decir, ahora Daniel ya entendió, va a durar el cautiverio 70 años, pero ahora la visión es qué va a pasar después de esos 70 años para adelante. No se queda con eso, qué va a pasar para adelante. Y entonces es la visión de las 70 semanas y versículo 24. 70 semanas está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad para traer la justicia perdurable. Imagínate qué anhelo, justicia perdurable. Terminar con la inequidad, poner fin al pecado. ¿Quién podría hacer eso? Mira de quién está hablando. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén con Ciro, que ya no es de Babilonia, es de Persa, Ciro el Grande. Babilonia, su reinado y su poder dura nada más 80 años. Y de ahí ya Dios levanta a Ciro y dice, Ciro es mi pastor, es mi siervo. Y levanta el espíritu de Ciro para decir, van a salir los de Judá y no nada más van a salir, van a restaurar el templo, 70 años después del cautiverio. Y entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, mira de quién está hablando, de Jesús. Jesús es el único que puede poner fin al pecado y expiar la inequidad, perdonar y dar justicia perdurable. Entonces, desde edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ahora vamos a regresar a Segunda de Reyes. Isaías 44, 28, si te gusta anotar, habla de Ciro. Dios dice, Ciro, de Persa, ya no de Babilonia, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir, Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Eso lo profetiza Isaías.
Entonces vamos a regresar a Segunda de Reyes. Todo eso era para explicarte qué onda con Sedequías, nada más, un pedacito de su historia. Versículo 1 del capítulo 25. Aconteció a los 9 años de su reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. ¿Cómo sitiaban? Acuérdate, Jerusalén está rodeada de una muralla, de muros, y entonces la sitian. Ya nadie puede salir, van a donde están las puertas que son de madera, y no solamente eso, sino lo que hacen es que, ¿cómo podrías pasar en esos tiempos donde no hay retroexcavadora, donde no hay una grúa? ¿Cómo podrías pasar ese muro? Lo que ellos hacen es toman tierra de una montaña y la están poniendo, y hacen una montaña de tierra desde la parte de abajo hasta arriba donde llega el muro. Toma tiempo, y fue sitiada por 2 años y medio. No solamente ponen tierra, sino ya teniendo esta tierra ponen unas torres de madera, y entonces Babilonia da la opción: quien quiera venirse con nosotros y rendirse, venga, y baje la rampa y ya, simplemente vas a servir ahora al rey de Babilonia. Una de las cosas que Jeremías le dice a Sedequías es: ríndete, o sea, no pelees contra ellos. Ríndete, y entonces no van a quemar la ciudad, no van a destruir a las familias, ríndete. Y Sedequías, de necio, no se rinde, y viene la destrucción y pasa lo que dice Dios. Y entonces, por eso Jeremías a la cárcel: cállate, no me gusta lo que estás profetizando. Pero si tan solo Sedequías hubiera puesto atención. Y entonces viene el rey de Babilonia, sitia la ciudad, levanta torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, 2 años y medio. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese tiempo no hay Mercado Libre ni Amazon. O sea, imagínate que en tu casa ya no puede llegar nada de eso. O sea, ya no hay súper en línea, nada. No puedes entrar, no puedes salir. ¿Cuánto vas a durar? ¿Cuántos garrafones de agua tienes en tu casa? ¿Cuánta comida tienes en tu refrigerador? Y entonces simplemente en 2 años y medio se termina ya la provisión, y ya, o te rindes o qué haces, o luchas y tratas de ganar la batalla. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si quieres luchar, que estás desgastado, estás desnutrido, y todo el ejército y todo el pueblo así, y desanimado. Tú no comes 3 días y ya te pones mal, imagínate ellos. 2 años y medio. Y entonces, versículo 3, a los 9 días del 4 mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Entonces, en vez de pelear, vamos a huir. Pero Jeremías le dice a Sedequías: ríndete. No huyan, ríndete. Y no le hace caso, y entonces ellos huyen por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. En vez de rendirse, sale corriendo, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Ahora, de Jerusalén a Jericó está lejos. Y el rey sale y seguramente está: ya la hice. ¿Y qué crees? No, lo alcanzó. La palabra de Dios siempre te va a alcanzar. Dios había dicho a través de Jeremías: ríndete, no pelees, no huyas, ríndete. Y él llega a Jericó y pensando: ya la libré, lo atrapan, el rey de Babilonia. O sea, cuando vas en contra de Dios no vas a llegar muy lejos. Pareciera que sí, pero no vas a llegar muy lejos. Y entonces llega a las llanuras de Jericó. Ahora piensa en esto: Josué empieza en Jericó, ¿te acuerdas? La conquista, 400 años de esto, no, más, 800 años antes de esto, la conquista. Y Josué, ¿qué es lo que hace? Dios le da instrucciones: primer ciudad que vas a vencer, Jericó. ¿Cómo? No con espada, no nada, con trompetas, con el arca, rodeando la ciudad, y victoria. Y aquí cae el último rey de Judá, derrota. Triste. Al principio ellos estaban caminando por fe, y
tuvieron la victoria. Al final estaban pecando y estaban en idolatría. Fracasaron. Y entonces llevan ahí a Jericó, habiendo sido despertados todo su ejército. Versículo 6. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla. Ese es como su centro de control en el territorio. Y pronunciaron contra él sentencia y degollaron a los hijos de Sedequías. ¿Para qué? Para que ya no se levanten después de él y no haya rebelión. Entonces eso era una práctica normal, lo hemos visto con otros, pero lo hacen en presencia suya. Y a Sedequías ve al rey de Babilonia cara a cara, boca a boca, como profetizó Jeremías, pero le sacan los ojos después. Y es llevado a Babilonia y no ve Babilonia. Lo profetiza Jeremías y lo profetiza Ezequiel. Ezequiel 12:13 dice, y será llevado a Babilonia, pero no va a ver Babilonia. ¿Cómo podría saberlo si no era un profeta de Dios? Entonces, en Sedequías, cuando le sacan los ojos, se cumple la profecía de dos profetas en diferentes momentos. Vas a ver al rey de Babilonia, pero no vas a ver a Babilonia. Y sucede en el rey. Siempre la palabra va a suceder. Y entonces, y atando con cadenas lo llevaron a Babilonia. Escribe las citas, Ezequiel 12:13 y Jeremías 32:4. Lo va a ver cara a cara, pero no va a ver Babilonia. Versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia. Este capitán de la guardia en el original pareciera capitán de ejecución, o sea, él iba simplemente a ejecutar. Entonces, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, todo en cenizas, todo en ruinas. Toda la gloria y esplendor se acabó. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros. Entonces toda la protección, toda la paz, toda la seguridad se acabó. Derribó los muros alrededor de Jerusalén. Más adelante, después de 70 años, va a regresar una segunda camada con Nehemías a restaurar esos mismos muros. Y versículo 11, y a los pueblos que había quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado a la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán es la tercera hora y final de cautiverio y es el capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, porque simplemente ¿para qué los queremos en Babilonia? O sea, los únicos que se quedan en ese momento es Jeremías. No va a Babilonia. Y ahorita vas a ver por qué. Y hay otro hombre que es Gedalías, amigo de Jeremías, que tampoco va a Babilonia. Todos los demás van a Babilonia. Y entonces dejan a los pobres para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce. ¿Te acuerdas de esas columnas hermosas que vimos en nuestro estudio de Primera de Reyes de Salomón construyendo el templo? No eran para soporte, simplemente eran columnas, y una de ellas y eran de bronce y eran de 8 metros. Imagínate unas columnas de bronce de 8 metros. Una se llamaba Boaz y la otra Jaquim. Boaz significa, en él se encuentra la fortaleza. O sea, tú entrabas al templo y no te olvides, en Dios se encuentra la fortaleza. Y la otra columna decía Jaquín, que es Él establecerá la adoración, Él establecerá su pueblo. Y estas dos columnas derribadas, porque ellos decidieron que Dios no fuera su fortaleza, todo menos Dios, idolatría, y que Él no los estableciera, sino van a cautiverio.
Entonces quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y lo llevaron y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, todo lo que era para la adoración, todo lo que era santo, todo lo que era puro, todo lo que era de oro, todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo glorioso, con todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Y vemos como un inventario de lo que llevaron y no está el arca. Y entonces dicen, ¿dónde está el arca? Y hay unos que te dicen, no, yo sé dónde está el arca. Y dices, ¿dónde? Algunos dicen que Jeremías la escondió, no dice eso la Biblia, no sabemos. Pero lo que sí vemos después es que en el templo que Herodes el Grande hace, está un arca, y en el año 70, con Tito, es llevada a Roma. Y eso lo puedes ver en el arco de Tito de Roma. Pero entonces no está el arca aquí, incenciarios, cuencos. Versículo 16, las 2 columnas, un mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová 400 años antes. No fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote Seraías, el segundo sacerdote Sofonías, 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, entonces el comandante y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, y el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, como el encargado del INEGI hoy, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó el capitán Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Era su tierra. Dios se las había dado. La habían poseído 860 años con la llegada de Josué. La tomaron otra vez con fe, con obediencia a Dios, y Dios les dio la victoria, pero ahorita son llevados cautivos por la idolatría y el pecado. O sea, esto lo lees y dices, no inventes, pero lee, en Jeremías escribe Lamentaciones, lee Lamentaciones y ve el dolor y el despojo. Se queda completamente despoblado, ya no hay más gozo, ya no hay más risas, ya no hay nada de lo que había. Y son llevados ellos a cautiverio. Y no debió haber sido así. Mira, vamos por favor a Jeremías 38. A Jeremías lo meten en una cisterna, como en un pozo, no tiene agua y simplemente está lleno de cieno. Y hay un hombre que se llama Ebed Melech que va y como que se pone a su vida en juego y le dice al rey, y entonces toman vestidos, trapos viejos, ropas, y hacen una soga, lo sacan a Jeremías de la cisterna. O sea, este cuate así metido en todos estos problemas por ser fiel a Dios. Y nadie le hace caso. Pero mira lo que le dice Jeremías a Sedequías, Jeremías 38, versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, versículo 17, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. No tenían por qué morir todos ellos. Versículo 20, y dijo Jeremías, no te entregarán, o sea, porque dices que me van a entregar los que ya se entregaron a Babilonia, y Jeremías le dice, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás.
Y él, por supuesto, no le hace caso. Y versículo 28, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Y capítulo 39 viene toda la caída de Jerusalén. Pero mira lo que pasa con Jeremías. Versículo 11. Y Nabucodonosor, ya hay 3 deportaciones. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabucazaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Nabucodonosor se entera quién es Jeremías y que está profetizando que Sedequías se debe de entregar y que es un profeta de Dios. Y entonces Nabucodonosor le dice a su capitán acerca de Jeremías y le dice, versículo 12, tómale y vela por él. Cuando nadie de su pueblo había cuidado a Jeremías, Nabucodonosor dice, tómalo, aparta lo de las filas que están siendo cautivos a Babilonia y cuídalo. Al final de su vida Jeremías es honrado, cuando por 40 años nadie le hizo caso. Y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. O sea, lo que él quiera, vas a hacer. Y envió por tanto Nabucodonosor, capitán de la guardia, y Nabuzabán, el Rabsaris, Negral-Saresel, el Rabmag y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safam, para que lo sacase a la casa, y vivió entre el pueblo. Entonces ayuda a Jeremías y al final de su vida Jeremías es honrado. Entonces vamos a regresar a Segunda de Reyes, vamos a terminar con esto. Segunda de Reyes 22. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, amigo de Jeremías, hijo de Ahikam, hijo de Safam. Pero él ya no era del linaje real, ya no era la tribu de Judá. Entonces todo está en ruinas, está completamente despoblado. El único rey del linaje ya es llevado a cautiverio, a Babilonia. Ya no hay esperanza. Así está la situación. O sea, no se puede ver peor. ¿Nunca te ha pasado en tu vida que hay una situación en tu vida que dices ya no se puede ver peor? Y así están ellos. Ya no se podría poner peor la cosa. Pero mira lo que sucede, Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Natanías, Johanán, hijo de Careas, Seraías, hijo de Talmuenet, Nefotatita, y Hazaías, hijo de Macateo, ellos con los suyos. Y entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, de los de Babilonia aquí. Habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Y una de las cosas que Jeremías le dice a él es, no vayan a Egipto, no vayan a Egipto. ¿Y qué crees que hacen? Entonces cuando la cosa no se puede poner peor, sí se pone peor. Pero viene algo adelante, Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones hirieron a Gedalías y él murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por temor a los caldeos. Ahora, si lees en Jeremías cómo les va, les fue peor en Egipto que quedarse ahí y servir al rey de Babilonia, por no hacer caso a Dios. Pero ya, o sea, necedad tras necedad tras necedad. Y versículo 27, aconteció a los 37 años de cautiverio de Joaquín, rey de Judá, y como que de pronto aparece así, ahí está Joaquín, rey de Judá, en el mes deudécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, que estaba en Babilonia, rey de Judá, como preso, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia.
Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey. Lo mantienen con vida de continuo todos los días de su vida. Y este rey Joaquín es parte de la dinastía de David, y entonces hay esperanza para el Mesías. Ahora, si te das cuenta, cuando está pasando esto, nada ha cambiado. O sea, es la peor circunstancia que hay. Jerusalén está en cenizas, ellos están en cautiverio, Judá está sin población, el rey está preso. Pero mira, vamos a 2 de Crónicas. No, nada podría estar peor, pero mira 2 de Crónicas. Ahora acuérdate, cuando ellos van a Babilonia, la gloria de Dios parte del templo. ¿Y a dónde se va? A Babilonia. Dios se va a Babilonia con ellos. Ahora, lee Daniel, el dedo escribiendo en la pared, ¿lo has visto? Es Dios haciendo eso. Dios se va con ellos a Babilonia y Dios sigue hablando y Dios sigue levantando profetas. Una de las cosas que pasa en Babilonia, que es muy importante, es la institución de la sinagoga. Entonces en Babilonia no hay templo, en Babilonia no hay sacrificio, en la Babilonia no hay sacerdotes y no hay vestiduras y no hay rituales y no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? Leamos las escrituras, oremos y adoremos a Dios. 3 cosas. Leamos las escrituras, oremos y adoremos a Dios. Sinagoga, que significa la asamblea. En el Nuevo Testamento, la eclesia significa asamblea. Y una de las cosas que hacemos es un poco lo que sucedió en Babilonia. Leemos las escrituras, oramos y adoramos a Dios. Cuando Jesús viene, ¿no? Hay sinagoga y lo ves en Nazaret, lo ves en Capernaum, haciendo ¿qué? 3 cosas: adorando a Dios, orando y leyendo las escrituras. Y eso es, la iglesia es lo que hace semana tras semana, estas 3 cosas. ¿Y empiezan a qué? Empiezan a amar la palabra de Dios en Babilonia. Dios les quita todo, el templo, todo. ¿Y con qué se quedan? Con la palabra de Dios. Y empiezan a amar la palabra de Dios. Y eso llega hasta hoy, a tu vida. Esas 3 cosas. Entonces, 2 de Crónicas 36. Y a partir del versículo 17 viene la cautividad de Judá. Se llevan todos los tesoros, queman la casa de Dios, rompen el muro de Jerusalén, consumen a fuego todos los palacios, destruyen todos los objetos deseables. Versículo 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Duró 80 años el reino de los persas, ellos 70 años en cautiverio. Viene el reino de los persas destruyen a los de Babilonia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el pueblo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, el grande de Persia, que conquistó Babilonia, el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová desportó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, esa casa que fue destruida. Vamos a poner el fundamento otra vez. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces los regresen de cautiverio, vayan a Jerusalén. Y no solamente vayan a Jerusalén, sino construyan el templo. Y no solamente construyan el templo, yo les voy a dar los recursos. Y hay esperanza. Y no solamente eso, sino regresan con ellos, con los primeros de regresar, Zorobabel, que es del linaje de David.
y de ahí viene el Mesías. Y entonces, para que te des una idea, ¿no? En tiempo, la caída de Jerusalén, para que nos ubiquemos, es 460 años después de David. La caída de Jerusalén es 380 años después de la división del reino del norte y del sur. La caída de Jerusalén es 134 años después de la caída de Israel, que es llevado a cautiverio por los asirios. Y después el regreso de Esdras y Zorobabel es 70 años después de que son ya llevados a cautiverio, están en Babilonia, y desde la caída de Jerusalén hasta el Mesías príncipe son 590 años, para que te ubiques. ¿Y quién está moviendo todo? Los reyes, Ciro, Nabucodonosor, el general, Dios. Entonces, como que cuando las circunstancias en tu vida dices, ya no puede estar peor, y se pone peor. Dios ya va a contestar la oración. O sea, es cuestión de tiempo y todo es en su tiempo, a su manera, entonces tienes que ser paciente. Y Daniel supo esperar. Y al esperar y pedir entendimiento, entendió las etapas y las sazones y lo que estaban viviendo. Y tú y yo tenemos que ser exactamente igual. Y Jeremías, al final de su vida, mira, déjame terminar en Jeremías 39. Jeremías 39. Con esto vamos a terminar. Ahora, ¿quieres saber qué vamos a empezar a estudiar la próxima semana? Esdras. Ya nos fuimos con los babilonios, ya las sinagogas, oración, la palabra de Dios, adoración, y regresan. Ahora, ¿qué crees? Ciro dice, vayan, y hay pocos que quieren regresar. ¿Por qué? Porque como que ya se habían acostumbrado a Babilonia, pero unos sí regresan, Entonces, ¿quién dice yo? Jeremías 39. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va a construir? Con Esdras, con Zorobabel, con Nehemías. Y vamos a ver eso, cómo es ese regreso y cómo es toda esa esperanza. Entonces, Jeremías 39. Versículo 12. Nabucodonosor, acuérdate lo que dice. Nadie le había hecho caso a Jeremías. Y Nabucodonosor le dice, tómale y vela por él. Y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Jeremías, tú escoge. ¿Quieres ir a Babilonia? Te vamos a tratar bien. No vas a estar preso, vas a estar libre. Y Jeremías dice que no. Jeremías, ¿te quieres quedar aquí en Judá? Sí. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo decide irse a Egipto. ¿Y Jeremías qué hace? Se va a Egipto. Y no sabemos nada de él. Pero sí sabemos que fue un hombre fiel. Entonces, como que Dios deja la historia inconclusa de Jeremías. Pero sí sabemos que al final Dios lo honró por ser fiel, por decir la palabra de Dios y confiar en Él. Entonces, Esdras 1:1, y de ahí vamos a dejar el estudio de hoy para regresar ahí después. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas y después Esdras. Esdras 1:1. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces, fíjate, Jeremías nadie le hace caso y hoy está su nombre en toda la Biblia. Jeremías. Jeremías significa el Señor exalta. Entonces, al final de su vida, Dios exaltó a Jeremías y lo puso por aparte. Escoge tú, Jeremías. Escoge tú qué quieres hacer. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar
de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, lo que vimos en Segunda de Crónicas, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. Ahora, Babilonia está al norte de Jerusalén. ¿Por qué suba? Es baje, porque de donde quiera que estés, tú subes a Jerusalén. Es la ciudad que Dios escogió, es el epicentro para Dios del mundo, porque ahí puso el templo y la adoración. Y va a ser el epicentro más adelante en la historia de Dios. Entonces, quien haya entre vosotros del pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. O sea, ve, el hombre más poderoso del mundo está diciendo: el Dios es Jehová, el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y la próxima semana regresaremos ahí con Esdras y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo la influencia de Babilonia todavía queda en ellos cuando Esdras abre el rollo de la ley y empieza a predicar la palabra para que la gente del pueblo entienda. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras que aún en situaciones que ya no podría estar peor, sí se puede poner peor, pero tú aún en lo peor de lo peor nos das esperanza. Y tú usaste Babilonia, Señor, como un lugar para enseñarles a amar tu palabra. Y tú a veces nos permites estar en circunstancias donde nada nos puede ayudar, pero ahí nos permites amar tu palabra y aferrarnos, Señor, a tus promesas. Y eso es lo que queremos aprender nosotros, Señor, que tu palabra no sea teoría, sino sea práctica. Y tú les enseñaste a esos hombres que tu palabra fuera práctica, Señor, y no teoría. Y te damos gracias por todos los hombres fieles que nos enseñan cómo vivir y cómo servirte. Y te pedimos, Señor, que podamos estar atentos a las etapas en las que estamos viviendo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra, de oración y adoración a ti. Y te damos gracias, Señor, por este estudio que terminamos hoy en Segunda de Reyes, pero que no termina ahí la historia. Tu historia en nuestras vidas no termina con malas noticias, Señor, sino son buenas noticias y siempre esperanza, porque no termina aquí, termina en la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, un cuerpo glorificado y con Jesús siempre estando con nosotros. Y te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.